Buenas tardes, mi nombre es José Francisco Cruz Cortés, estudiante del Colegio de Ingeniería Topográfica y Geodésica de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla. Junto con mi compañera Noemí Espinosa Olivera, les expondremos un trabajo que consiste en el estudio hidrológico de una cuenca y todo lo que esto conlleva, es decir, la metodología utilizada para todos los procesos involucrados, desde el cálculo de pendiente hasta el número de escurrimiento, mencionando algunos de los aspectos morfométricos de la cuenca, además del trazo del parteaguas. Antes de iniciar, tenemos que tener ciertos conceptos claros, como lo que es una cuenca, el parteaguas, el río principal, entre otros. Una cuenca es una unidad de territorio delimitada por un parteaguas, cuyas precipitaciones que caen sobre la misma tienden a ser drenadas por las corrientes hacia un mismo punto de salida, ubicado en el río principal. Existen tres tipos de cuenca: las exorreicas o abiertas, las cuales drenan sus aguas al mar u océanos. En segundo lugar son endorreicas o cerradas, desembocan en lagos. Y por último, las arreicas. En este caso, las aguas se evaporan antes de encauzarse en una red de drenaje. Otro aspecto es el parteaguas, dicho de otro modo, divisoria de aguas. Es una línea imaginaria formada por los puntos de mayor elevación o estribos, los cuales marcan los límites entre cuencas. Por su parte, los tributarios, también dichos afluentes, son cursos de agua que desembocan en otra corriente de mayor orden, con el cual se unen en un lugar llamado confluencia. Para determinar la corriente principal de una cuenca, habrá que identificar el curso con mayor caudal de agua o bien con mayor longitud. Teniendo en cuenta estos conceptos, podemos pasar al estudio, donde primero presentamos una pestaña con información general del proyecto, que en este caso corresponde a la cuenca del río Tepexi, cuya longitud es de 58.155.8217 metros, perteneciente a la región hidrológica, que cabe aclarar que eso no es más que una agrupación de cuencas que comparten características morfológicas, orográficas e hidrológicas entre sí. Bueno, regresando, la cuenca estudiada se ubica en la región del norte de Veracruz, que según datos de la Conagua presenta una precipitación normal anual de 1.422 milímetros a su alrededor, y por cuestiones de gestión de agua pertenece a la región hidrológica administrativa del Golfo Centro. La cuenca se encuentra localizada al norte del estado de Puebla, con colindancia con el estado de Hidalgo, y cuenta con un área de 314.280.627.472 metros cuadrados y un perímetro de 117.924.8014 metros, tomando como sitio de estudio el punto con coordenadas geográficas UTM 608.541.47 este con 2.236.553.46 norte, en la zona 14Q. A continuación, por motivos de practicidad, se presenta un cuadro con la recopilación de los datos generales del proyecto, para posteriormente explicar el procedimiento que seguimos para llegar a los mismos. El primer paso que hay que seguir es el trazo del parteaguas, que aunque en la actualidad existen gran variedad de softwares que automatizan este proceso, siempre es importante conocer las bases de lo que se está haciendo, por lo que el trazo manual es la mejor opción para comprenderlo. Para esto tenemos que tomar en cuenta que es como si pusiéramos un muro imaginario en el que todo el agua que llueva eventualmente escurrirá hacia el cauce principal y afectará al sitio de estudio establecido. Este proceso es importante sobre todo para el cálculo de avenidas máximas para proyectos y hacer las estimaciones de qué cantidad de agua afectará el punto analizado. La información necesaria la obtuvimos del INEGI, que por sus siglas es el Instituto Nacional de Estadística y Geografía, en el cual descargamos las cartas topográficas correspondientes que nos dan datos del relieve y la hidrología del terreno. Empezamos a partir del sitio de estudio, abriendo el margen derecho e izquierdo del parteaguas, subiendo de forma contraria a las curvas de nivel y cuidando de no atravesar ninguno de los tributarios ni corrientes naturales, abarcando solo las que escurrirán al sitio estudiado. Otra cosa que hay que tener en cuenta es ir pasando por los puntos más altos del terreno, puntos que identificamos gracias a curvas cerradas como esta, y seguir así hasta cerrar ambos márgenes del parteaguas. Habiendo hecho esto, podemos decir que terminamos de delimitar la cuenca.
A continuación se presentan dos perspectivas del cálculo de pendiente, con el método de Orton y con el de Taylor y Schwartz. En el apartado pendiente de Orton consiste en trazar una malla sobre un plano de la cuenca. En este se tendrá que orientar según la dirección de la corriente principal. En este caso, la malla se hizo a cada 500 metros de longitud porque consideramos buena distancia en precisión a los cálculos. Asimismo, una vez construida la malla, se miden las longitudes de las líneas de la misma dentro de la cuenca. Al mismo tiempo, se cuentan las intersecciones a cada línea con las curvas de nivel, respectivamente en cada dirección de la malla. Se elaboró una tabla, la cual contiene el número de línea de la malla, el número de intersecciones de línea de la malla con curvas de nivel en el sentido X y en el sentido Y respectivamente. Se coloca las longitudes de las líneas de la malla en el sentido X y Y dentro de la cuenca. Después de esto, se realizan las sumas parciales y las sumas totales, para después aplicar la fórmula, siendo Sx pendiente en el sentido X, Sy pendiente en el sentido Y. Obtenemos que la pendiente de la cuenca en dirección X es de 0.8337 100 milésimas. La pendiente de la cuenca en dirección Y, 0.6395 100 milésimas. El desnivel entre curvas de nivel es de 0.2 kilómetros. La longitud de las líneas de la malla en dirección X es de 623.6989 kilómetros. Longitud de líneas de la malla en dirección Y es 626.6975 kilómetros. El número total de intersecciones en dirección X, 2600. El número total de intersecciones en dirección Y, 2004. Según Norton, la pendiente media de la cuenca, sustituyendo la fórmula, se obtiene 0.7366 100 milésimas. Por su parte, Taylor y Schwartz contempla una pendiente promedio del cauce principal, en contraste a Orton, que en sí es la pendiente de la cuenca en su totalidad. Para Taylor, la metodología que se sigue es segmentar el cauce principal e ir midiendo la longitud de cada tramo que se encuentra en un distinto nivel, para recopilar la información en una tabla que contendrá la elevación de la curva de nivel en la que nos encontremos, la diferencia de elevación entre curvas y la longitud que le corresponde al segmento. El cálculo de la pendiente por tramo de la corriente se hará de forma geométrica, es decir, la diferencia de elevación entre la longitud, y para la última columna se sustituirá cada pendiente como la variable S, y con esto se calculará el promedio, obteniendo así la pendiente media de forma dimensional, es decir, sin unidades, y también de manera en porcentaje. Esta información nos sirve a su vez para el cálculo del tiempo de concentración por el método de Kirchhoff. Hay que explicar que el tiempo de concentración es el tiempo total que tardaría en contribuir toda la cuenca al caudal del sitio de estudio. En palabras más simples, es lo que tardaría en escurrir una gota del punto más alejado de la cuenca al punto estudiado. Aplicando la fórmula, sustituyendo la variable S como la pendiente promedio de Taylor, se obtuvo el resultado de 4.95 horas, lo cual es un tiempo adecuado en relación a la longitud del cauce principal. El apartado red de drenaje influye en saber la respuesta de la cuenca a la precipitación. Se refiere a las trayectorias que guarda entre sí los cauces de las corrientes naturales de la cuenca. Para este apartado se necesitaron saber los tipos de corriente, los cuales son tres: efímera, aquella que lleva agua cuando llueve; la siguiente es intermitente, lleva agua la mayor parte del tiempo; y por último, la perenne, la cual contiene agua todo el tiempo. Sabiendo esto, para el estudio se ocuparon las intermitentes y perenne.
Por otra parte, las órdenes de corriente, siendo la orden 1, es un tributario sin ramificaciones. Dos corrientes de orden 1 forman una de orden 2 y a su vez dos de la misma forman una de orden 3, así sucesivamente. La longitud de los tributarios se representa en metros, la densidad de corriente y la densidad de drenaje. La primera es la relación entre el número de corrientes y el área drenada, y la segunda es la relación entre longitud de corrientes perenne e intermitente y el área de la cuenca. Aplicando las fórmulas, la densidad de drenaje es de 0.118 100 milésimas y la densidad de corriente es de 35.955 100 milésimas. Como se puede observar en el estudio, tenemos mayor número de corrientes de orden 1 y solo una corriente de orden 5. En lo que respecta a los usos de suelo, es el conjunto de actividades que se admiten o restringen en un área. En este ejemplo sería la superficie de la cuenca. Estos usos pueden ser tanto bajo la influencia del ser humano, como lo serían los usos urbanos, o actividades agropecuarias como lo es la ganadería, hasta los usos más naturales, que van en función a la vegetación que se encuentra en la zona. Nuestra cuenca cuenta con 6 clasificaciones generales, que son bosques, selvas, uso agrícola, pastizales, cuerpos de agua y el uso urbano, los cuales a su vez se subdividen en más rubros. Se tuvo que especificar qué cantidad y porcentaje de área ocupa cada uso de suelo, información que se obtuvo del INEGI, en sus cartas de uso de suelo y vegetación, y su mapa digital, para posteriormente trazarlos en AutoCAD y lograr una visualización general. Hay que tener claro que estos datos son importantes ya que nos sirven para el cálculo del número de escurrimiento de la cuenca. Teniendo trazados los límites de cada uso de suelo, se prosiguió a trazar una gráfica en la que relacionara qué cantidad de área abarcaba cada uso de suelo. El apartado de edafología muestra la distribución de los principales tipos de suelo en el territorio de la cuenca, así como sus características morfológicas, físicas y químicas del suelo. Los suelos tienen procesos de desarrollo diferentes. Depende de dónde se encuentren ubicados, al igual que sus características que los hacen fértiles o no. Y lo importante son sus características físicas, las que nos permiten conocer su mejor drenaje. Para la elaboración de este apartado usamos cartas de edafología del INEGI, ya que muestra la distribución de suelos. Indica las cantidades de arena, limo y arcilla del suelo. Para ello se obtienen las cartas y se sobreponen para poder delimitar la edafología del área de la cuenca. El estudio de la cuenca cuenta con 15 grupos de suelo, con su respectiva clasificación en grupos de suelo, como observamos. Hay andosol, leptosol, acrisol, cambisol, durisol, regosol, paeocem, lubisol. Algunos son de mayor dominancia y se agrega a los cuerpos de agua. Se especifica el área en porcentaje que ocupa cada grupo de suelo, para después representar con una gráfica la superficie por edafología. Otro apartado importante para el estudio son los datos climatológicos, que se recaban gracias a los datos de estaciones climatológicas ubicadas alrededor del país, información que nos proporciona la Comisión Nacional del Agua. Se seleccionan las estaciones que se encuentran más cerca de la cuenca para posteriormente elaborar los llamados polígonos de Thyssen, que son una construcción geométrica que permite establecer una partición del plano euclidio. Se crean al unir los puntos entre sí por medio de una triangulación y trazando los mediatrices. A partir del centro de cada triángulo se unen y forman los polígonos ya mencionados. Con este procedimiento podremos determinar qué estaciones de las seleccionadas nos darán información útil para el estudio y se procederá a hacer el análisis de la climatología diaria de cada una para obtener la precipitación media anual y el gasto máximo de precipitación anual en cierto rango de tiempo. Para el ejemplo escogimos los 30 años más próximos.
contrastando los datos para obtener los gráficos correspondientes de cada estación, que en este caso fueron 6, las que llevan por código 21.127, 21.118, 21.120, 20.190, 21.210 y 21.107, que llevan por nombre Jicotepec de Juárez, Huauchinango, Universidad de la Sierra, Venta Grande, Aguastotepec y Zacatlán respectivamente. Hablemos del número de escurrimiento. El escurrimiento se define al agua que proviene de la precipitación que circula sobre la superficie y llega a una corriente para finalmente ser drenada hasta la salida de la cuenca. También es importante conocer la infiltración, que es el movimiento del agua a través de superficie del suelo. Para este apartado es necesario tener las características de la cuenca, en este caso el uso de suelo, ya que con las áreas obtenidas podremos saber que cada uso de suelo tiene un número de escurrimiento. Esto se debe a sus propiedades, características del suelo agrícola, vegetación natural, además indica el uso pecuario y forestal, como lo muestra la tabla textura del suelo. En el caso de uso urbano, el número de escurrimiento pertenece a 100, ya que el suelo está pavimentado. Todo va a escurrir, nada se infiltrará. Y en cuerpos de agua es 0, ya que no se va a escurrir. Y para sacar el número de escurrimiento total, que fue de 67.66, el cual se obtuvo con un promedio de todos los números de escurrimiento para el grupo de suelo, considerando las tablas de textura del suelo. Y bueno, a pesar de que este trabajo es de manera experimental y no tanto en un ámbito profesional, esto es lo que un estudio hidrológico en general debe de llevar. Esperemos que haya sido de su agrado y que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.